Bueno, jóvenes, muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos al sexto semestre de la licenciatura en arquitectura. Durante este curso voy a tener el gusto de estar con ustedes en la materia de taller de construcción 1. Esta es una materia muy importante dentro del ámbito profesional. Es una materia que permite a cualquier persona que la estudie tener claro qué hacer y sobre todo cuáles los trabajos preliminares para poder edificar. Cuando hablo de los trabajos preliminares para poder edificar, ¿alguien tiene alguna idea a qué me estoy refiriendo? Jair, Miguel, Braulio. Perdón, Benji, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Cuando se habla de trabajos preliminares antes de poder construir, ¿a qué se refiere uno? No sé si se refiere a todo el análisis previo, por ejemplo, el análisis de sitios, ordenamiento, bueno, me refiero a esa parte y ver los contextos donde se vaya a construir, tanto culturales como físicos y ambientales. Por ahí vamos. Bueno, vamos a ver que la materia de taller de construcción 1 se basa principalmente en el estudio de la mecánica de suelos. ¿Qué es el estudio de la mecánica? El estudio del tipo, formación y capacidad que tienen los suelos. Esto afecta directamente, ¿qué cosa? A las cimentaciones. Y por ende, nuestra materia está enfocado principalmente en dos puntos. La materia es un poco amplia. Vamos a tener prácticamente, vamos a dividir como en 3 unidades. Las primeras 2 unidades va a ser toda la parte de conceptualización, problemas y demás que corresponden a la parte de suelos. Entender de qué tamaño es un suelo, cómo se comporta, cómo reconocer qué capacidades tiene. Eh, Van a haber pruebas que son de campo, pruebas en cierta manera un poco empíricas y pruebas completamente de laboratorio. Se va a entender también de que en muchos sentidos, cuando uno va a tener que hacer una edificación grande, alta, lo que es, no es recomendable, lo obligatorio es hacer un estudio de suelo. Esto les va a permitir tener una tranquilidad para ustedes. El no hacerlo puede conllevar en que caigamos en, por ejemplo, en los últimos años que hemos tenido algunos movimientos sísmicos, que ustedes tengan esa incertidumbre si el suelo va a soportar. Ejemplos claros de edificaciones que hayan fallado por el suelo, hay varias a lo largo del mundo. Ejemplo, la Torre de Pisa. Ejemplo, la Catedral y la Basílica de Guadalupe, la Basílica Vieja de Guadalupe. Tienen que tenerla con polines. ¿Por qué? Porque el subsuelo está fallando de un lado, entonces está tendiéndose a inclinar. Para evitar ese tipo de cosas, lo recomendado es que antes de poder edificar, conozcamos el suelo, cuáles son sus condiciones y cuál es el tipo de cimentación a ocupar, la mejor cimentación a ocupar. Aparte de eso, en la última unidad, si lo queremos ver de esta manera, pues nos vamos a dedicar a hacer problemas de cimentaciones, es decir, conocer cuáles son los tipos, cuáles son las formas y hacer algunos cálculos en base a problemas establecidos, es decir, en base a problemas donde nos indiquen cuál es la carga existente, podamos definir qué tipo de cimentación ocupar y después de qué tipo, de qué dimensiones, es decir, qué tanto peralte, qué ancho, con qué cantidad de varillas, a qué separación, bajo qué tipo de armado y demás. Entonces vamos a ver que esta es una materia muy importante dentro de su curso. Entonces, ya como parte de la materia, la definición de la mecánica de suelos no es más que el estudio y aplicación de las leyes de la mecánica e hidráulica. Repito, el estudio y la aplicación de las leyes de la mecánica e hidráulica a problemas de ingeniería que tratan con sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, es decir, con los suelos. Aparte, hay que entender el estudio basado de la desintegración mecánica o la descomposición química que pueden sufrir las rocas, independientemente de que tengan o no tengan una materia orgánica. Vamos a ver que cuando tiene una materia orgánica cambia funcionalmente el tipo de suelo y cuando no lo tiene de otra manera. Muchos de los conocimientos vamos a ir conociendo, están nombrados, incluso muchos de los equipos están nombrados en base a las personas que lo fueron ideando
como por ejemplo la cuchara de Casagrande, pero muchos de los cálculos fueron aterrizados y ordenados por Carbon Terzaghi. Este ingeniero es reconocido como el padre de la mecánica de suelos, debido a que sus estudios permitió hacerlos y tener ya un estudio más organizado sobre cómo se realiza el estudio de mecánica de suelos. El estudio de mecánica de suelos es muy importante, es necesario y sobre todo es un estudio que incluye las teorías sobre las cargas que están sujetas al suelo. Hay que entender que todo suelo está sujeto a ciertas cargas que le van a permitir soportar o no soportar ciertas cargas. También hay que estudiar las propiedades físicas del suelo. Vamos a hacer un trabajo teórico y empírico bajo este análisis. Y hablo teórico y empírico, teórico a nivel de cálculo, empírico en muchas de las pruebas. Vamos a conocer que algunas pruebas viene el estudio formal dentro del laboratorio, y aparte de eso vienen algunas formas de cómo poder determinar, por ejemplo, la adherencia del suelo. Cómo saber si el suelo es adherente o no adherente, cohesivo o no cohesivo, plástico o no plástico, con algunas actividades que simple y sencillamente con que yo tome un poco del suelo y lo trabaje con la mano, me va a permitir este conocimiento. La mecánica de suelos tuvo una inflexión a lo largo de la historia. Esto fue que Carbon Terzaghi y algunos otros agregaron al estudio de mecánica de suelos lo que es el método de investigación. El cronograma del método de investigación, desde el planteamiento del problema hasta los resultados, pasando por la experimentación, eso permitió un modelaje de un programa que nos permite el día de hoy tener una certeza más clara de cómo poder resolver problemas de la elasticidad, la resistencia a la ruptura, también la viabilidad, cuál es el proceso del suelo, cómo se puede tratar, cómo se puede mejorar, cómo se puede clasificar, distribuir. Toda esta parte se permitió en base al modelo de investigación, porque ahora se tiene una línea de trabajo más establecida y no solo trabajos independientes. La geotecnia. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, que Primeros se trabajos escucha. sobre el comportamiento cuantitativo del suelo han aparecido a partir del siglo XVIII. Los estudiosos han admitido al suelo como una masa ideal de fragmentos, atribuyéndoles al material propiedades homogéneas, y estudiando al mismo desde el punto de vista más matemático que físico. Entre estos pioneros cabe destacar los nombres de Coulomb. Las contribuciones del ingeniero militar francés tienen todavía vigencia en fricción, electricidad y magnetismo. Poncelet ofreció en 1840 un método gráfico para la determinación directa de la superficie de falla y las presiones de tierra activa y pasiva. Guillermo M. Rankine fue un ingeniero y físico escocés que se distinguió también por sus trabajos en termodinámica. Kuhlmann le dio una solución gráfica a la teoría Coulomb. Thomas Telford fue un ingeniero inglés. Sus investigaciones le llevaron a desarrollar una modalidad de pavimentos. Moore ideó un método gráfico para representar esfuerzos normales y tangenciales actuantes en planos inclinados. Cuando el material se somete a esfuerzos biaxiales, de útil aplicación en el campo de los suelos. Voisinesk. Hemos aprovechado sus ecuaciones para establecer los valores de las componentes verticales de esfuerzos generados por la aplicación de cargas. Stokes, quien enunció una ley que rige el descenso de una esfera en un líquido, fundamento del ensayo granulométrico por sedimentación. Entre los principales contribuyentes modernos tenemos a Carl Terzaghi, el padre indiscutible de la mecánica de suelos. Terzaghi dice que la mecánica de los suelos es la aplicación de las leyes de la mecánica y la hidráulica a los problemas de ingeniería, que tratan con sedimentos y otras acumulaciones no consolidadas de partículas sólidas, producidas por la desintegración mecánica, o la descomposición química de las rocas, independientemente de que tengan o no materia orgánica.
La mecánica de los suelos incluye teorías sobre el comportamiento de los suelos sujeto a cargas, basado en simplificaciones necesarias dado el estado actual de la teoría. Investigaciones de las propiedades físicas de los suelos. Aplicación del conocimiento teórico y empírico de los problemas prácticos. Bueno, después de una pequeña introducción, donde vimos un poco sobre la historia de la mecánica de suelos, vamos a ir viendo y vamos a ir desglosando este punto. La mecánica de suelos es un estudio que aparece más o menos 1000 antes de Cristo, con las primeras construcciones que se dan en China, en la dinastía Zhou, para poder construir caminos, para poder construir puentes, y en ese principio hasta poder construir la muralla china. Los asentamientos que comúnmente se daban, cómo los iban resolviendo, agregando más peso, y eso provocaba mayor asentamiento, hasta que se fueron dando cuenta que eso no era una solución, no solo era una solución de rellenar el suelo, sino que también importa mucho el tipo de suelo y forma de suelo para poderse determinar. Esto fue revolucionándose normalmente a prueba y error durante mucho tiempo, hasta que en el siglo XVII se empezaron a encontrar las primeras contribuciones literarias sobre la ingeniería de suelos, donde vamos a encontrar estudios fundamentalmente del tipo de suelos, la plasticidad, cuándo sí y cuándo no trabajar, cuáles son los espacios cercanos a un río o espacios cercanos a niveles freáticos a los cuales se puede trabajar. Hasta que Vauban, un ingeniero militar francés, da las primeras reglas empíricas sobre los muros de contención. ¿Cuáles eran las reglas básicas? Hablábamos de muros de contención hechos completamente en piedra y algún tipo de argamasa. Después, en 1600, ya vamos a ver que en el final del siglo XVII, principios del siglo XVIII, vamos a ver una revolución de nuevos estudios. Vamos a ver que la primera teoría sobre el empuje de tierras fue presentada por Boulet en 1691. A esta se contribuyen algunos estudios, como lo podemos ver, como el de Charles Coulomb, de la resistencia al corte y la cohesión. Vamos a ver que vienen las pruebas determinadas, como en base a una probeta que se pone en acción bajo una prensa hidráulica, podemos calcular precisamente la resistencia al corte, es decir, cuál es la reacción máxima que va a tener nuestro suelo. Después Rankine presenta su teoría de empuje de tierras, desplazando a la teoría de Boulet de prácticamente 150 años antes. Presenta una nueva teoría teniendo en cuenta mucho más datos, muchos más factores a resolver. En 1856 se presentan leyes tanto en Inglaterra como en Francia de Darcy y Stokes relacionadas a la permeabilidad del suelo y la velocidad de la caída. Vamos a ver que esos con los estudios que habían hecho Coulomb y Rankine permitió hacer una teoría completa, que la fueron ya expresando en la teoría de Coulomb a muros de contención de Kuhlmann, que desplazó a la que ya teníamos anteriormente de Vauban. También el desarrollo de cálculos de Moore, precisamente con la gráfica de Moore y con los cálculos con respecto a los suelos. Fuimos viendo después un cambio, dejamos de ver un poco al suelo como la parte única a estudiar. ¿Con qué se dejó de ver el suelo? Con los estudios de Bussines sobre las cargas estructurales al terreno, un estudio que hasta el día de hoy es completamente vigente. Vamos a ver que es parte de una teoría establecida de cómo se distribuyen las cargas en el suelo. A su vez, Strachan hace un estudio de granulometría para las mezclas y que permite un estudio claro de cómo trabajan todo lo que son los gránulos y los clastos dentro de un suelo. Y de ahí en real viene un cambio de estudio en ese sentido. Estamos estudiando el suelo, pero ya en vías a la determinación de las cargas y las posibles fallas. Vemos estudios claros en ese desarrollo para poder calcular la falla de suelos, hasta que Carbon Terzaghi, ya en el siglo pasado, en el siglo XX, en 1925 para ser exactos, presenta en Viena el tratado Erbaumechanik, que no es más que
la palabra que es suelos, tratamiento de suelos, lo presenta como una rama de la ingeniería, a diferencia de los anteriores que eran estudios físicos del suelo. Todo eso está metido dentro de los suelos. Aquí lo separa un poco y le da un margen de autonomía, un estudio propio, y permite precisamente esta subtracción de todos los estudios anteriores, aparte con trabajos que él ya había presentado. Bueno, y como parte de los primeros, pues vamos a ir conociendo cuál es la formación de los suelos. Vamos a ver que los suelos tienen varias capas. Miguel, no sé si nos puedes hacer favor de leer esta diapositiva. ¿La leo? Sí, por favor. Ok. Permítanme. Es origen, formación y constitución del suelo. Todos los suelos tienen su origen directamente o indirectamente a partir de la roca sólida que está en su superficie de la tierra o cerca de ella. Esto debe a que estas rocas están expuestas a desintegración o descomposición de un origen física o químico. Gracias, Miguel. Bueno, No hay vamos nada. a ver que la roca se convierte en suelo y este puede ser de tres tipos: ígneo, sedimentario y metamórfico. Como primera actividad, ahí les va a tocar una actividad que es el origen de los suelos, donde van a encontrar los diferentes tipos de piedras o diferentes tipos de suelos, desde el tipo ígneo, ¿sí? Hasta el tipo metamórfico. Vamos a ir conociendo cada uno de ellos. Vamos con el primero. Vamos a hablar de suelas ígneas, todas aquellas que tienen un proceso de cristalización. Normalmente el proceso de cristalización se da por la cantidad de calor que van a existir y presión sobre ellas. Las rocas ígneas sufren un proceso por el contacto o del tipo magmático. Vamos a reconocer que lo que es las capas de la Tierra tienen diferentes capas y dentro de ellos tenemos nuestro centro que corresponde al magma y muchas de estas piedras precisamente son de este tipo, son magmáticas. Después las sedimentarias es un tipo de suelo que, como su nombre lo dice, es un cúmulo de sedimentos. Estos, estos tipos de suelo sedimentario normalmente lo podemos ver como el tipo de piedras que cuando nosotros tenemos en contacto y las presionamos se descomponen porque los sedimentos están siendo acumulados sin tanta presión y sin calor, por eso no se cristalizan o no se solidifican, sino que únicamente tenemos esa conjunción por la sedimentación. Y por último, las que son las del proceso metamórfico, que son este tipo de rocas que han pasado por este proceso de metamorfosis, por eso se llama metamórficas, de las cuales a través del calor y presión y algunos elementos químicos se produce una transformación. Normalmente vamos a ver que estas metamórficas son estas sedimentarias que ahora sí existe un proceso de calor y presión, no dado como piedras magmáticas, como en el caso del material ígneo, sino que aquí sí no se tiene ese tipo de material. El suelo va a presentar diferentes capas, desde la parte inferior hasta la parte superior, desde la roca madre hasta lo que conocemos como materia orgánica. Un geotecnista, es decir, una persona que estudia el suelo, debe conocer el contexto geológico del suelo e incluso el climático y agrológico. Sin ese entendimiento, el trabajo va a estar lleno de incertidumbres. Por eso es importante reconocer el tipo de suelos y para qué ha servido cada uno de estos suelos. El suelo no es más que
la mezcla o los sedimentos no consolidados de partículas sólidas, fruto de la alteración de las rocas, de la traslación, transporte y movimiento de agentes como el agua, hielo o viento, aparte de la contribución de la gravedad como fuerza direccional selectiva y que se tiene como materia orgánica. El suelo es un cuerpo naturalmente heterogéneo, es decir, no tiene una normalidad. La mecánica de suelos es la aplicación de los problemas de mecánica, tanto de estática como dinámica y demás, a los problemas geotécnicos, es decir, a los problemas donde intervengan cúmulos de suelo. La estructura del suelo puede ser natural, es decir, se llama natural o in situ cuando se hace en el lugar, como un talud, un canal de tierra, o artificial cuando se hace con material de construcción, como vamos a hablar, con materiales de relleno, terraplenes o materiales mejorados que lo utilizamos para la estabilidad, para mejorar las propiedades de comportamiento, las propiedades estructurales de un suelo y evitar deformaciones o fallas por resistencia del suelo. El suelo tiene un proceso para poderse crear, lleva una cantidad importante de tiempo el poder existir un poco de suelo. A esta evolución del suelo se le conoce como pedogénesis o edafogénesis. Vamos a ver que primero el suelo estaba constituido de lecho rocoso, completamente rocoso. Con el tiempo se empezó a desintegrar por la acción del agua, del viento, de la nieve, y empezó a existir la primera cantidad de materia orgánica en el subsuelo, en el suelo, en la parte superior. Eso a su vez ayudó a la desintegración de las piedras. A esta roca se empezó a desintegrar en la parte superior hasta que se creó el primer horizonte, que corresponde a la primera base de suelo que vamos a tener. En la parte inferior no teníamos un suelo, entonces seguíamos teniendo lecho rocoso, roca madre, hasta que aparece este primer suelo. Y por supuesto a lo que es la parte orgánica que se reconoce como la palabra humus. Humus es la materia orgánica, horizonte de materia orgánica. Con el tiempo, esta formación de horizonte y materia orgánica permitió una nueva desintegración del suelo, solo que esa desintegración, al no tener un contacto ambiental, queda dentro de un subsuelo. Vamos a ver que empiezan a aparecer un tipo nuevo de horizonte donde empiezan a entrar las areniscas, empiezan a entrar los limos y otro tipo de suelos. Vamos a ver que empieza este desarrollo sustentable de la vegetación y la desintegración del suelo. A todo este proceso, repito, se conoce como edafogénesis. Para el estudio del suelo, vamos a ver que la mecánica de suelos se divide en dos, en el estudio de la mecánica de las rocas y el estudio de la mecánica de los granos gruesos. Por eso vamos a ver que para estudiar todo esto se requiere entender que va a haber una roca completamente sana, vamos a ver una parcialmente descompuesta, altamente descompuesta, completamente descompuesta, sin materia orgánica y con materia orgánica. Y ya podemos entender entonces que los suelos se componen de una cantidad de horizontes. A cada nivel de suelo que conocemos se determina como horizonte. Horizonte va a ser un nivel de suelo diferente o de material diferente. No todos los suelos tienen la misma cantidad de horizontes. Hay lugares que tienen más horizontes y lugares que tienen menos horizontes. Eso es claro porque no todos los suelos son iguales. Yair, no sé si nos puede hacer favor de leer. Sí. Componentes del suelo. El aire y el agua son elementos constitutivos, además de los sólidos y gases. Los guijarros son fragmentos de roca con diámetro... ¿qué símbolo es ese, Inge? Con diámetros, es un Con símbolo de diámetros diámetro. mayores a 2 2 centímetros. Las gravas tienen dimensiones de 2 centímetros a 2 milímetros. La arena gruesa desde 0.2 centímetros a menores de diámetro a 0.2 milímetros. La arena fina entre 0.2 milímetros, que varía su diámetro a 0.005 milímetros.
El limo son las partículas con diámetro aparente entre 0.05 milímetros y 0.005 milímetros. Con los análisis granulométricos, arcilla son los constituyentes de diámetro aparente inferior a 0.002 milímetros o 0 o 2 millonésimas de milímetros, creo, de metro. Pero el término arcilla tiene otro sentido, adicionalmente no granulométrico. La arcilla, al no ser propiamente granulométrico, sino que ella es una masa, deja de tener sus valores nominales, por eso se trabaja como valor ya correspondiente o faltante. Vamos a ver que entre los horizontes existentes o que se pueden entender son estos 7 que pueden ver ahí. Vemos en la parte inferior la roca madre hecha de rocas unidas, conformadas, sin descomposición, roca sana, completa. Después viene grava, que ya es la primera descomposición de los suelos. Grava, puede haber grava guijarros o grava normal, es decir, el grueso de la grava. Después vienen gravas arenas, arenas gruesas y arenas finas. Después de eso podemos encontrar el limo o arcilla y por último el humus, que no es más que la parte orgánica del suelo. Para que nosotros podamos tener todos los suelos, un suelo con una cantidad importante de horizontes, es importante los factores que van a permitir esta evolución del suelo, que lo son, número 1, el tiempo, que es el factor necesario para la formación del suelo. Vamos a ver que se requieren 500 años para poder formar 1 centímetro de suelo. 500 años. Vamos a ver aparte que otro elemento que hace que cambie son la topografía, es decir, los cambios, la cantidad acuífera, drenajes que puedan haber en los suelos, laderas y barreras topográficas, lo que hace que cambie, es decir, el movimiento del agua. Aparte, el material parental, es decir, la permeabilidad y constitución del tipo de roca que tenemos. El clima, hablando de temperatura, balance hídrico, el balance hídrico no es más que la relación entre los ingresos y pérdidas que va a existir. Hablamos de los minerales que pueda tener, la intensidad o acción de procesos que puedan existir y sin duda los formadores biológicos, micro, macro, fauna, fuente de humus, agentes de descomposición y nuestra mano humana. Los suelos se generan normalmente por un trabajo de depósitos, donde se va dependiendo del tipo de agente, lugar y estructura. Vamos a ver que existen agentes coluviales, eólicos, aluviales o glaciares. Coluvial es la gravedad. Un depósito se puede ir formando por la gravedad, por la parte eólica, por el movimiento por el viento, por el movimiento con el agua, por la parte sedimentaria acuífera, que es la aluvial, o la glaciar por el congelamiento y movimiento de tierras. También se puede ir moviendo dependiendo del lugar que tengamos, sea pantanoso, tipo palustre, sea marino, sea lacustre por los lagos o terrigenios, que corresponde a la masa continental. Y por el tipo de estructura, clástico, es decir, con fragmentos, y no clástico por masa moviéndose. De aquí que los suelos tengan un movimiento de este tipo. Vamos a ver cómo de un suelo residual o de una ladera, de una montaña donde tenemos roca sólida, roca sana, tenemos un desprendimiento por gravedad, es decir, por esta parte coluvial o eólica que podamos tener o aluvial. Vamos perdiendo material y esta se va sedimentando y se va colocando en otros suelos y vamos formando esta formación de roca sedimentaria. Es importante entonces reconocer que dentro de esta roca sedimentaria es probable que no tengamos un nivel de reacción en el suelo amplia y tengamos que buscar esta formación de roca final que tenemos en la parte de abajo de la misma manera. Pero con el paso de los años, esta sedimentación que fue por el movimiento, erosión y degradación del suelo, se vuelve a formar y solidificar completamente y vuelve a repetirse este movimiento entre los suelos. Por eso el suelo está en un constante evolución y movimiento. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o pregunta. Yo No, tengo una duda, ninguna, ingeniero. Inge. ¿No? Ok. Inge, Mande, Yair. una pregunta. No sé, ¿algún tipo de
temblor o terremoto puede cambiar bruscamente la composición del suelo de un lote, por ejemplo. La composición, no. O más bien la estructura. Por Lo que ejemplo, puede, nos mencionó los diferentes componentes del suelo, mira, ¿no? La humus, arcilla. lo que puede modificar agresivamente un suelo, y eso sí es algo de estudio, es que por un temblor pues, se puede abrir alguna falla, puede darse algún tipo de desprendimiento y puedan aparecer canales de agua, que es algo muy común, es decir, abajo tenemos galerías filtrantes que con el movimiento se pueden desprender y puede empezar a haber un paso de agua por debajo de algún terreno o de algún lugar y Como el eso, socavón de Puebla. sí, y eso exactamente a la larga, ¿qué nos genera? Nos genera que precisamente empieza a haber más que descomposición, empieza a haber un degradamiento del suelo. Entonces tú arriba ves que no es que está todo normal, pero realmente en la parte inferior, pues estamos viendo que el suelo ya no tiene la misma capacidad que tenía antes. ¿Se puede recuperar un terreno que sufrió este fenómeno de socavón, Inge? Es ¿O un, ya es muy Es difícil? bastante complejo porque no solo es rellenar. Cualquiera diría que ese socavón lo pueden rellenar y nada más. No, porque el problema es que ya existe un movimiento de aguas dentro de él. Ahí hay que hacer un estudio real, extenso, que permita saber por qué se creó esa unión de agua, cuál fue el principio de que existe esa unión de agua y que a partir de ese estudio ya se pueda deliberar, porque lo más seguro es que se pueda trabajar, pero hay que hacer una canalización de esa agua. Esa agua ya no se puede tener de esa manera, si no ese lugar se va a seguir fomentando. Es como la creación de un cenote. Propiamente eso es un cenote, si lo quieramos entender de esa manera. Ah, ok, Inge, entonces no es fácil, como se dice, nada más de ir y rellenar y listo. Mira, Sino que esto es algo que pasa comúnmente y que cometemos errores a nivel, pues yo siento que le gana al hombre el proceso de tener muchas veces algún lugar donde vivir. Se rellena un lugar se rellenan ríos secos. Es muy bien sabido que muchos lugares, por ejemplo, lo que pasó hace poco en la Ciudad de México o este lugar donde cayó una montaña, o en Tux, no sé si se acuerdan de cuando el río Cuatán se llevó muchas casas en Tapachula, no, ese sí no me acuerdo. lo que fue la afectación por el stand, no sé si se acuerdan. Yo no, Inge. Bueno, esta afectación por el stand se dio por que muchas personas empezaron a construir en los linderos del río, si no más me olvides, es el río Coatán, allá en Tapachula. Y el problema real fue que se llevó todo lo que estaba a su paso. A ver, se los voy a compartir. De esto ya tiene una cantidad de años importantes. Yo estaba, yo estaba a punto de entrar a la universidad cuando esto pasó. No sé si logran ver las imágenes. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bueno, un río completamente seco, que diría mi abuelo que estuvo por allá, que un bebé gateando pasa, así. El río recuperó completamente su posición en la naturaleza y de que nada más tenía 10 metros para poderse mover, recuperó del centro para allá 100 metros y del centro para allá 100 metros. Y todo lo que está a su casa, todo lo que está a su paso, casas y demás, se llevó. Sí, miren qué nivel de devastación tuvo esto. Vamos a ver que muchas veces y miren qué nivel, de qué nivel estamos hablando del río. No sé si logran ver aquí la imagen del lado derecho.
Sí, miren, ¿qué tanto representaría este río con respecto a la altura de la foto tomada a Tapachula? Y ahí no se respetaron los márgenes mínimos, ¿no? Bueno, prácticamente ni aunque tuvieran los márgenes mínimos hubieran ¿Qué podido hacer creen, algo, ¿no? qué creen que está pasando en muchos lugares de la Ciudad de México? Son ríos que ya no tienen cientos de años que están secos, pero este, ¿cómo se llama? Ah, bueno. Miren cómo es el río Coatán en su estado normal. Es un río pequeño, no muy alto, poco caudaloso, pero cuando juntó agua, lo juntó. Entonces, desafortunadamente, esto es lo que pasa en muchos lugares. Nos olvidamos de cuáles son realmente los espacios de ríos y pues ya no vemos que pasa agua, pasan años y años y años y de repente vuelve a pasar esto. Por eso es que en muchos sentidos es importante este estudio, entender cuáles son lugares y aunque no nos guste, aceptar esta posición de que los ríos y los lugares de estos deben de tener su espacio para poderse mover. Sí. Porque si no, pues vamos a tener esta degradación. Principalmente, un sismo lo que puede provocar no es un cambio en el suelo, pero sí la formación de canales que puedan mover agua y eso sí va a ser un cambio abismal en el lugar, porque lo que va a hacer es socavar todo el terreno. Vamos a ver como si tuviéramos un casquete en la parte superior. Vamos a tener nosotros un tipo de suelo, si podemos decirlo, que nosotros vamos a pensar que es un suelo eh, sólido y realmente solo tenemos un casquete. Es muy común que, por ejemplo, carreteras, por eso se dan mucho los socavones, nosotros vemos que está firme completamente el suelo y de repente se hace el hueco. ¿Qué significó? Que empezó a haber una galería filtrante y empezó a socavar el terreno, el agua. Entonces empezó a generar solo una caverna. Al no tener ya la suficiente masa, se hundió. Estas alteraciones normalmente se dan, ¿por qué? Por agua, por viento y por la modificación también humana que le vamos a ir dando. Por eso esta parte climática que nosotros estamos afectando es bastante considerable. Vamos a definir a clasto como un fragmento de roca sedimentaria que aparece en sedimentos con poca antigüedad y su unión se da debido a la conglomeración de el material. Los clastos tienen propiedades que presentan y que nos permiten conocer la historia y la vida de ese tipo de material. Número uno, vamos a conocer 3 tipos de materiales. Braulio, no sé si nos puedes ayudar a leer esta diapositiva. Creo que no nos escucha bien, porque no veo que tenga todo activado. Escalante, no sé si nos puedes apoyar con esta diapositiva. Sí, Inge. Gracias. Tamaño. La clasificación de las sedimentitas clásicas se basa en el tamaño de los granos de sus componentes y refleja las condiciones de sedimentación. Cefitas. Diámetro de grano mayor de 2 milímetros o también llamada grava. El conglomerado requiere corrientes fuertes como aquellos de ríos fluyentes con alta velocidad en las montañas o en altas orillas de una playa. Rocas para su transporte. Samitas, diámetro de grano entre 2 y 2, también llamado arena de areniza, puede ser transportada por vientos fuertes formando dunas o por corrientes moderados como aquellos de ríos o aquellos serranos de la costa. Pelitas, diámetro de grano menor de 0.2 o también llamado barro.
La roca arcillosa indica área de sedimentación de aguas tranquilas. El área de sedimentación puede evidenciarse en las texturas superficiales, en los granos y como fracturas, hoyos y sectores superficiales suaves visibles por medio de un microscopio ele- electro- electrónico, perdón, explosivo. Gracias. Bueno, vamos a conocer tres tipos de conceptos: la cefita, la samita y la pelita. Bueno, ¿qué es la cefita? Claramente podemos entender que son estos elementos llamados tipo, bueno, el concepto significa bloque, pero lo vamos a conocer como la grava. La samita, que es este tipo de material formado por material mucho más pequeño, que van a ser las arenas o la arenisca. Y por último, la pelita, que va a ser este limo o barro que vamos a tener, es decir, este material arcilloso del cual nosotros podemos entender que no necesariamente vamos a tener una masa conformada o una forma, sino que únicamente una consolidación de material, pero no establecido. Las gravas van a existir en diferentes, vamos a ver que existen varios tipos de clasificación. La clasificación se da con diferentes tipos de reglamentación. Aquí estamos viendo dos clasificaciones, bueno, tres clasificaciones clásicas: la Wentworth de 1922, la Douglas de 1968 y la DIN 4022. Actualmente la de Wentworth Douglas se está uniendo en un mismo subsistema, como lo podemos ver. Vamos a ver que la forma más sencilla de entenderlo es: tenemos material en forma de, perdón, en forma de bloque, más de 63 milímetros. Esto ya es como una unión de todas las normativas. Material de más de 63 milímetros, vamos a decir que es un bloque. Después vienen las gravas, que son de 63 milímetros o 6.3 centímetros. De 6.3 centímetros a 2 milímetros, gravas. Después de 2 milímetros a 0.063 es arena. Y de 0.063 milímetros a 2 milésimas de milímetro o 2 micras, vamos a tener el limo. Y de ahí hacia abajo la arcilla. Esa sería la primera división, la conocida como Douglas. Existe la división DIM 4022, que son más detalladas. Entre de estas vamos a encontrar que ya aparece grueso, medio, fino en cada una de las subdivisiones. Y si nos vamos a la Wentworth, que aparece todavía en una subdivisión más específica, donde tenemos gravas muy gruesa, gruesa, medio, fino, muy fino, y así sucesivamente. Cada una de estas presenta una ventaja, algunas un poco más específicos como la Wentworth, las otras un poquito más abiertos como la Douglas. Sin embargo, nosotros vamos a ocupar una mezcla entre la Douglas y la DIN 4022 en la parte de granulometría. ¿Por qué? Porque es un poco más difícil después reconocer el tipo de materiales cuando se ocupan medidas mucho más pequeñas. Bueno, la palabra clasificación se refiere directamente a la variación en forma y tipo de los materiales. No es más que esta relación que van a tener algunos materiales y su formación para entenderlo. Una roca con clastos de un único tamaño se llama bien clasificado. Cuando tenemos un suelo que todas las piedras tienen la misma relación, misma forma, se llama que el suelo está bien clasificado. Cuando vamos a tener diferentes tamaños, rocas grandes, rocas pequeñas, arena, vamos a decir que está mal clasificado y lo podemos entender hasta en la formación de la imagen. Cuando tenemos piedras del mismo tamaño, estamos viendo unas con un gránulo de tamaño específico o abajo de tipo de arena, bien clasificado porque no cambia. Cuando tenemos mezclas de todos, mal clasificado. Dentro de estos, bien o mal clasificado, vamos a encontrar lo que se conoce matriz soportada o clasto soportado. Bueno, vamos a entender cada uno. Vamos a entender como matriz soportada cuando los clastos están juntos
o cuando estos están dentro de una matriz, es decir, como podemos entender, tenemos arena o limo o arcilla, y dentro de estos existen algunas rocas de mayor tamaño. Repito, tenemos arena o limo o arcilla, y dentro de eso tenemos otras piedras de mayor tamaño. Vamos a decir que son clastos soportados cuando estos tienen una unión dentro de ellos, es decir, a diferencia que sea una cantidad de arena y dentro de la arena tengamos algunos, aquí es una diferencia. Tenemos piedras que tienen una sustentación y para rellenar los huecos entre las piedras tenemos arena. No sé si se entiende cuál es la diferencia entre clasto soportado y matriz soportada. Aquí tenemos piedras. Estas se están sustentando una a otra y en el espacio que queda va a quedar, por ejemplo, arena, limo, humus o arcilla. Ahí está. Y en este caso no. Tenemos algunas piedras, las cuales no se soportan, pero todo alrededor para que pueda tener fuerza el suelo, vamos a tener limo, arcilla o humus. No sé si hay alguna duda entre matriz soportada y clastos soportados. Ambas son viables para sostener una construcción. Ambas hay que buscar la manera en que trabajen. No van a requerir ambas el mismo tipo de cimentación. No sé quiénes de ustedes han estado bajando últimamente a Tuxtla para darse cuenta, se han dado cuenta cómo está el suelo de aquí a Tuxtla, lo que están devastando. Hay lugares que es mucha piedra sana, que cortan y sacan grandes materiales de piedra, y algunos encuentran principalmente clastos o clastos, es decir, que se ve que tienen grandes cantidades de piedra y algunos porcentajes de tierra. Entonces vamos a ver que hay que ir trabajando con cada uno de esos porque cada uno de esos representa un tipo diferente de suelo. Para la edificación arqueingio, perdón, ¿cuál recomendaría? Un clasto, bueno, uno soportado por clastos o uno por matriz. Es difícil decir cuál va a ser mejor porque normalmente tú no puedes decidir dónde vas a construir. Para eso tenemos que hacer el estudio de Sí, a suelos. ver, si te llegan a preguntar, quiero hacer una casa acá, pues te puedes encontrar cualquiera de las dos. Entonces no vas a decir, ¿sabe qué? No trabajo con matriz soportada o no trabajo con clase soportado. Ahí no vas a poder decidir eso. Entonces tienes que tener ahí vamos a precisamente a ver qué diferencias hay entre uno y otro para entender precisamente cuál es el soporte entre uno y otro. Los dos tienen una cantidad de soporte. La diferencia es que esa cantidad de soporte nos va a tener que obligar a hacer o una cimentación superficial o una cimentación profunda. Es decir, una superficial como son las zapatas o una profunda como son pilotes o cajones de cimentación. Ahí va a ser la gran diferencia. Bien, gracias. Bueno, vamos a ir terminando un poquito con el tipo de forma de los clastos. Los clastos tienen un tipo de forma. Esta forma puede ser según su tamaño y la forma que tiene. Podemos tener angulares, subredondeadas y redondeadas. Repito, angulares, subredondeadas y redondeadas. Donde, por ejemplo, una piedra que tenga mucho más calcio, caliche y demás, va a ser más angular. Otra que es un poquito más sedimentaria va a ser un poco más, va a ser subangular o redondeada. Y la última, donde tengamos, por ejemplo, la piedra de río, que es completamente redondeada. Depende del lugar donde tengamos, del tipo de abrasión que tenga, el tipo de piedra que vamos a tener. Y a lo largo del suelo, como lo podemos ver, no todos los lugares en la Tierra tienen la misma cantidad de horizontes. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, donde está la selva tropical, prácticamente vemos todos los horizontes, desde roca madre, roca disgregada, tenemos arcilla, tenemos limo y materia de humus, mientras que, por ejemplo, en otros lugares como la parte desértica, tenemos roca madre,
tenemos roca disgregada y nada más arena. Entonces vamos a ver que depende mucho del lugar cuántos horizontes o tipos tenemos. En el caso de San Cristóbal es un tipo de terreno o lugar donde tenemos una cantidad importante de horizontes, porque y eso también permite también la existencia de lugares hasta para poder sembrar. Porque si no tenemos horizontes, también eso va en la otra parte. Permite una cosa, pero no permite otra.